Buenas tardes, estimados docentes. Estamos retomando después de una pausa de una semana estos encuentros que pretendemos hacer cada 15 días y va a ser la serie donde estaremos trabajando estudios de caso relacionado, relacionado a varias emociones. En el grupo que estamos en WhatsApp compartí varias emociones y para esta primera vez, fue la más votada. ¿Y cuál era la emoción que fue la más votada? Enojo, rabia y rencor. Entonces, un poquito cómo lidiar con esto va a ser la finalidad aquí de lo que vamos a hacer. Y acá va una sugerencia principal. Básicamente, acá vamos a trabajar un poquito, entender mejor cómo se van constituyendo los esquemas emocionales. En este caso, eh, el enojo, la rabia y el rencor. De estos tres, nuevamente fue para un estudio de caso, es el caso del enojo, pero todos son eh, muy parecidos, muy parecidos. Y las emociones, el esquema en sí también tiene el mismo mecanismo. Claro que cada emoción tiene su característica. Y acá la sugerencia es que ustedes se tomen a sí mismos y vayan pensando las emociones que a ustedes más les afecta, pero también entender cómo eso, el proceso donde se va formando, consolidando, y lo más importante es cómo lidiar con ellas, cómo superar. ¿Y superar para qué? Para que no sea una barrera que te ataje. Porque ya vimos varias veces, hablamos que las emociones no tenemos la opción de eliminarlo, y sí regular y convivir. Bueno, dicho esto, me presento, yo soy Mario Adorno Gauto, soy psicólogo, soy el director del Instituto Latinoamericano de Psicología Positiva, ILAPA, que es el que organiza estos eventos que ya son varios encuentros. Ya tuvimos un seminario en marzo y les comento que en breve tendremos más novedades, varias novedades al respecto que estamos preparando. Entonces comenzamos siempre compartiendo que la educación no debería doler ni al docente ni al alumno. Entonces aquí el autocuidado docente, que es cuida a quien educa desde la inteligencia emocional, y usamos el método Ruler positivo. Entonces, hoy, como les dije, vamos a el primer tema, enojo, específicamente de una serie que va a ser Despertando del malestar emocional, un viaje hacia la sanación. Sanación, vamos a tomarlos también como salud, como bienestar, va a tener esta connotación. Y hoy, como les dije, vamos a ver el enojo como estudio de caso. Bueno, recordando que el método Ruler es un método que se investigó, se implementó y muy direccionado a las organizaciones de educación. Y en las organizaciones de educación se trabaja con la comunidad escolar, que es el conjunto de personas que influyen y son afectadas por un mismo entorno educativo. ¿Y quiénes lo componen? Los líderes y directores, los docentes, alumnos y padres. Hemos decidido nosotros empezar a trabajar con los docentes, donde el docente realiza en el aula la principal actividad con el foco de una institución educativa, que es educar a los alumnos. Entonces, considerar el papel de docente primordial en la vida de cualquier persona eh, es inherente a esta propuesta. Sabemos todos por la experiencia que tuvimos, porque
todos pasamos por la educación, todos pasamos por los docentes y es muy importante y muy significativo para alguien tener un docente que contribuya a la formación. Entonces, por ese motivo, hemos empezado con este foco y con el afán de poder estar contribuyendo de alguna manera con quien está realizando esta labor tan importante. De más está decirles que en cualquier momento pueden enviar mensaje, levantar la voz, este, para que puedan participar, para aclarar, para sugerir y principalmente preguntar. Y las preguntas que más me va a interesar a mí particularmente va a ser aquella que se relacionan a esto como eh, con los sentimientos, con las emociones de ustedes, de cómo manejar. Entonces, esta imagen, fíjense, el despertar. El despertar es después de un descanso, pero el despertar también es, si yo estaba dormido, no me he dado cuenta de muchas cosas mientras estaba durmiendo. Entonces acá la propuesta del despertar del malestar emocional es entender, comprender que todos vamos a tener algún tipo de malestar, que esto hace parte de la vida. Pero acá, aquí se refiere a tomar conciencia de que esto es malestar y que lo ideal es que eso sea pasajero. Y acá el despertar implica evaluar si eso es un pasajero en mi vida o es una constante. Porque si es una constante, sí ya es alguna dificultad y podríamos decirle que estaríamos enfermos emocionalmente. Entonces, el título, vuelvo a decir, es Despertando del malestar emocional, comenzar a darme cuenta de esto y el viaje hacia la sanación es llevar en cuenta que yo puedo modificar esto. Entonces, eso va y fíjense la expresión aquí, ¿cuál es? Es de sorpresa, de susto, es no poder dormir, aunque esté acostada. ¿Cuántas veces nos agarra esta situación? Pero pensemos lo que representa. No puedo dormir porque no sé lo que me pasa. No quiero saber lo que me pasa. Tengo miedo de lo que me pasa. Y todo esto generalmente es la barrera hacia empezar un viaje a estar mejor. Que sí existe la posibilidad de estar mejor, que no es necesario una constante de malestar. Entonces, estos son algunas de las bases de lo que vamos a abordar hoy. Y significativamente, ese reloj allí, ¿qué significa reloj? Tiempo. La vida es sinónimo de tiempo. La vida ocurre en un tiempo, entre un nacimiento, que es el comienzo, y la muerte, que es el fin. Este, Principalmente contra el fin de nuestra vida, tampoco podemos hacer nada. Como no podemos hacer nada, es más importante abocarnos a ver qué ocurre dentro de esto. Y esta ocurrencia debería ser algo positivo para todos. Acá, esta imagen es la de un elefante. Está atado a una base. Entonces, básicamente, de nuevo, ¿qué está representando esto? Toda la fuerza del elefante, pero él desde que nació está atado a esa barrita de hierro y él cree o vive de que él está sometido a esa prisión, que él no puede salir de allí. Entonces, un poquito para representar que muchas veces nosotros estamos en una prisión y tal vez inconscientes de que estamos en una prisión y en realidad yo no debería estar en una prisión, que el elefante representa todo el potencial que tenemos como seres humanos
y de lo que somos capaces. Entonces muchas veces de creer de que no puede ser de otra manera. Y aquí les quiero compartir un poquito, estos son conceptos muy breves para entender y ampliar mejor antes de llegar al estudio de caso en sí, que hoy le quiero destacar, porque el estudio de caso es una forma de facilitar el aprendizaje. La indefensión aprendida viene en realidad del inicio de la psicología positiva. La psicología positiva se enfoca en en el funcionamiento óptimo del ser humano. La psicología, como ciencia, por mucho tiempo, muchísimo tiempo, se dedicó a estudiar la patología, las enfermedades. Y la psicología positiva, retomando ya el humanismo, por ejemplo, y otros conceptos, va a decir, vamos a estudiar y vamos a llevar a las ciencias lo que funciona en el ser humano, lo que es bueno. Y esto empezó, Martin Seligman empezó a averiguar, investigar lo que es la indefensión aprendida. Otra forma que se dice es desamparo aprendido. Y vean ustedes, al decir aprendido es que no nacimos indefensos en este sentido. Sí, indefenso, nacemos indefensos físicamente, emocionalmente, pero acá se refiere a una indefensión que vamos aprendiendo por experiencia negativa. Y a esto se refiere a las personas que sienten que los acontecimientos no responden a lo que hacemos. O sea que por, por más que yo haga para mejorar esto, esto no va a ser así. Esto no tiene caso. Y aquí otra forma que me parece que traduce mucho esto es, eh, no vale la pena. No hay caso, no vale la pena. Esto siempre va a ser así. Es decir, que la persona siente y cree de verdad que haga lo que haga, no va a servir para nada y no va a poder cambiar los resultados de los acontecimientos finales. Ya lo que después ocurra viene dado. O sea que viene de hecho que se va a repetir esto. Ya puse algunas veces este ejemplo y otra vez les pongo porque en más de una situación me preguntaron de algo. ¿Por qué una mujer que su pareja lo castiga o la castiga físicamente y por algún motivo los vecinos o los familiares hacen de la denuncia de este abuso, el marido es preso? ¿Y por qué principalmente cuando el marido sale en libertad es porque la misma esposa se fue a retirar la denuncia? ¿Por qué hace esto? Y acá viene para entender un poquito esto y representa muy bien de la indefensión aprendida y le voy a decir la posibilidad que puede ser. Es que esta mujer ha tenido en su vida experiencias tras experiencia de pérdidas. Perder la familia, eh, perder personas próximas, perder pareja y siempre fue pérdida. Y ahora lo único que ella tiene es esta pareja y puede pensar que como es lo único que tiene, que una vez que pierda esta pareja, va a perder todo. Y por lo tanto, ese es el motivo por el cual le mantiene también allí. Porque vean, ella está lo que dice aquí, cree de verdad que haga lo que haga no va a servir para nada. O sea que lo único que ella puede es aguantar todos esos maltratos, esa realidad. Por supuesto, este es un ejemplo extremo, pero vamos a pensar en la gradualidad que puede ser en menor o mayor expresión. ¿Alguien quiere hablar?
Entonces, la experiencia científica que hizo el que fue, Martin Seligman, puso en una jaula eh, un perro, y esto les voy a decir similar, no es idéntico como lo que les cuento, pero básicamente es esto. Puso al perro en una jaula y se encierra en la jaula y comienza a hacerles descarga eléctrica en la jaula. Al comienzo, el perro va a gritar, va a saltar por la descarga eléctrica. Se repite esto, se repite, y luego, ¿qué se verifica? Que el perro ya no hace ningún movimiento para salir de ese lugar, continúa y continúa allí, pero hay un cambio de comportamiento. El perro ya no intenta salir de la jaula. ¿Eso qué quiere decir? Que se acostumbró a ese malestar, a ese sufrimiento. Esa es la indefensión. Aprendida porque varias veces se va repitiendo varias circunstancias. Y aquí tenemos algunos síntomas eh, de la indefensión aprendida, de que alguien puede estar padeciendo. Entonces, sentirse vencido ya representamos que es, ¿verdad? No hay caso, siempre va a ser así. Una pasividad, por lo tanto, ¿verdad? Si es que no hay luego nada que hacer, ¿para qué voy a esforzarme más? Una pereza, una frustración constante, y la autoestima está afectada también. Este conjunto es lo que pueden presentar algunos que sufren de la indefensión aprendida. Yo considero, si no hay una pregunta hasta acá, está todo más claro. ¿Y esto qué representa después de la indefensión aprendida? Ya no puede ocurrir. Ni por más que haga algo yo, no puede ocurrir. Y aquí la propuesta, ¿qué es? La propuesta de que sí pueda yo ver de otra manera. Y acá vamos a usar mucho la palabra de que yo pueda contar el final de otra forma. ¿Por qué se refiere a un final? Se refiere a esto de que si esa experiencia negativa en el pasado yo tuve, entonces repetí varias veces y es la misma cosa, entonces es poder decir, el final voy a ser diferente. El final, ¿por qué? Porque no es que la historia desde el comienzo voy a poder cambiar, porque eso ya pasó. Pero el final hoy sí yo puedo hacer diferente de todo lo que fue pasando. Entonces eso representa esto, el considerarse eso. Y al hacer esto, ya que el despertar no sea algo pesado, que el despertar sea algo bueno, que sea una sonrisa a la vida. Recordando, o creo que no les mencioné, que esto que estamos hablando necesariamente implica un proceso. Es, vamos viendo porque estas situaciones se verifican a lo largo de la vida, 20, 30, 40 años. Entonces, si yo empiezo a querer contar otra historia hoy, ya quiero que la historia para la noche ya esté lista y se esté cumpliendo. Nosotros no estamos hablando aquí de magia, de cuento de hadas, no. Estamos diciendo de cómo lidiar la realidad, cómo cambiar la mentalidad y cómo eh, poder dar una nueva oportunidad. ¿Ok? Bueno, aquí vamos un poquito justamente de lo que es la cuestión de sanación. Con esta frase, la ausencia de enfermedad no es sinónimo de salud. Y salud en general, vamos a pensar un poquito en el concepto de salud de OMS. ¿Qué dice el concepto de salud? La salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, esto representa la ausencia de enfermedad, no es sinónimo de salud. O sea que si yo no me enfermo, no quiere decir que yo tenga salud. Salud tiene que tener esas definiciones que acabé de decir, y la OMS declaró, y dentro de eso
la emoción se comprende dentro del bienestar mental. Entonces, yendo en ese tema, vamos a empezar un poco del malestar y bienestar, del mal y bien. Vamos a hablar un poco de algo que hace parte de nuestra esencia de ser humano. ¿Y qué es lo que hace parte? Hacer el bien, hacer el bien. Entonces, igual como la frase anterior de que eh, salud no es, no es que por la ausencia de enfermedad yo voy a tener la salud, es la misma cosa esta frase. N- No hacer el mal, muy bien que no hagas el mal, porque hacer el mal ya era el anterior, ahora ya no hago el mal. Qué bien, Mario, qué suerte. Ahora el paso inmediato es hacer el bien. Y fíjense ustedes, el docente, yo me afirmo por mi experiencia que tuve con ustedes, docentes, que tienen ustedes una característica que les mueve, que a lo que muchos le llaman vocación, es hacer el bien. Ustedes están movidos por eso. Eso es lo que les mueve. ¿Y por qué colocó los docentes? Y por la convivencia con ustedes, pero también a diferencia de las otras personas que se dedican a otra área. No tienen claro como objetivo, propósito, el ayudar al otro. No quiere decir que solamente los docentes tengan, pero vamos a considerar esto porque esto va a ser mucho, mucho, mucho el tema de cómo despertarnos y caminar hacia la sanación. Recuerden hacer el bien, que es un propósito y eh, un sentido le da la vida. Entonces la educación no debería doler, ya hablamos un poquito, que cuando duele, acá tenemos la llave de algo para abrir y es algo que está guardado ahí muchas veces, lo que está guardado y que la llave está en nuestras manos, generalmente allí está lo que pensamos y creemos que eso nos hace bien y eso es lo que nos hace mal. Tenemos un mensaje, si alguien quiere compartir, eh, por favor hagan, puede ser por chat como está haciendo Margarita o otro. Margarita, Permiso, Mario, un ratito. sí, Gerald. Te estoy escuchando así muy detenidamente y realmente creo que esto se aplica a nuestro día a día, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros, como decíamos ahí, no nos tiene que, la educación no debe doler, dice, o sea, me queda muy, muy grabada esa frase, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, así como veíamos en esas imágenes, cuando nos despertamos, y empezamos a pensar, ¿verdad? A dónde nos dirigimos, a qué institución nos dirigimos, ya nos hacemos la película de lo que puede pasar o lo que puede acontecer en el día, porque ese nuestro día a día es el que se repite prácticamente en toda una semana. Cierto que hay muchas situaciones en aula con los alumnos que aparecen, que van surgiendo, pero principalmente yo creo que en el día a día lo que por ahí nos frustra o nos deja así un poco enojados o es que a veces vos te vas con muy buena onda, como decimos, nos levantamos bien, pensamos, bueno, iba a ser un día lindo. No es a veces ni nuestros mismos alumnos, ¿verdad? Que ellos bien motivados, sino que a partir de nuestros directivos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, a veces decimos los docentes que habrá acontecido, todos los días viene de mal humor o son situaciones que por ahí no podemos cambiar, ¿verdad? Pero es lidiar con eso y esa frustración de no saber qué hacer porque saber que hay una jerarquía también que se tiene que respetar, ¿verdad? Como docentes también sabemos que tenemos una cabeza, ¿verdad? Pero es esa parte lo que creo que muchos de nosotros vivimos, ¿verdad? Que ni siquiera son nuestros alumnos sino el directivo o el coordinador o la persona que por ahí está y que tiene que cumplir una función sobre nosotros, que hace también que también tengamos un mal día a veces realmente. Y es lidiar con eso
y tratar de sobrellevar. Lo que vos decías, ya no se puede cambiar, ya es así o tiene una situación, ya es, verá, su forma de ser. Entonces está en nosotros de ver de qué forma encarar o por dónde, verá, cuál es el camino, digo yo, porque yo comento a mí, en particular y por ahí los colegas también van a compartir alguna otra experiencia, ¿verdad? Pero hay directivos que son muy cerrados, muy herméticos y tienen un pensamiento así donde que, bueno, esto se tiene que hacer, así tiene que ser, y de repente te dicen, ¿verdad? Observa, mira, analiza qué es lo que estás haciendo. O sea, que te pone en una situación compleja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer? Yo digo, a veces no me voy a enojar, no voy a ponerme mal, no voy a alterarme, voy a estar tranquila, porque todo ese estrés es lo que después traemos también a nuestro hogar, ¿verdad? Todo ese estrés es lo que traemos a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto nos ayuda mucho a poder autorregularnos, como decimos, para cambiar y revertir, porque está en nosotros, ¿verdad? Es cierto lo que decía, está en nosotros. O sea que nosotros somos los que tenemos que buscar estar bien, ¿verdad? Y bueno, eso nomás, Mario, y gracias. Gracias a vos, Gerald. Realmente muy válida, importante. Y Gerald, ahí yo te pediría, eh, ¿qué es lo que te pediría? Que después de esto, a ver si le ves un poquito, entendés un poco una salida. El principal es el cómo, porque hasta escuchamos así, todo muy lógico, todo muy bien, pero ¿cómo hago esto? Y esto es lo que hoy queremos decir, y el cómo qué hacer esto. Bueno, eh, decir lo siguiente, una realidad, que nosotros no podemos hacer nada para que el otro cambie. No podemos hacer, o sea que no tenemos el poder. Lo que sí podemos hacer, sugerir o compartir o lo que sea para que algo cambie, pero no tenemos el poder de entrar y hacerle hacer al otro. Claro que hay variables de poder, bajo pistola, bajo coacción, todas otras cosas, pero un poquito el mensaje que quiero decir es que sobre el único que nosotros tenemos el poder es sobre nosotros. O sea que yo puedo hacer con lo que hace el otro. Este es el punto. Y Gerald, este tema que comencé diciendo, porque nuestro foco del docente es para recordar y llevar en cuenta que su local de actuación y su lugar de poder, donde él tiene bastante influencia en cómo desarrollar su clase, en cómo poder contribuir con el otro, es la sala de aula y es el docente. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Tu director sí te guía todas esas cosas, pero en el aula no está todo el día encima de vos. Y allí es enfocarte a hacer el bien. Porque, ¿qué pasa? Amanecí todo buena onda, me voy para entregar la primera clase feliz con mis alumnos, un montón de cosas, pero al salir luego ya mi auto no arrancó. Bueno, ok. O se descompuso tal cosa, algo que no me impide. Al llegar en el colegio me sale el celador o la celadora me hizo un montón de barrabasada. De allí, al entrar ya una directora me recibe mal. ¿Y cómo voy a pretender que me vaya a entregar bien lo que tengo que hacer? Y hay, no te digo ni exactamente bien, pero hay formas de que eso no te trague estos eventos, de esto es lo que estamos hablando. Que eso no sea una barrera, que no te esté bloqueando de poder hacer el bien. Entonces, esto es un poquito lo que queremos entregar, porque acá, como bien dice Margarita, sí, hacer el bien reconforta, guiarte por él. Esto es lo que esto es lo que motiva y esto es la vocación. Entonces, un poquito dicho esto, vamos a avanzar en todo este. Vamos a ver eh, de esta cuestión de la prisión mental que ya trabajamos la otra vez en el encuentro y cómo se va viniendo, formando. Son los modelos, les puse el ejemplo de esta mujer,
en que ella está convencida de que la espina que tiene en su mano, que le hace sangrar su mano, todo, que el marido o la pareja es lo único que tiene para salvarle. Eso para ella es un hecho. Esa es una prisión mental. Esa es lo que nos agarra. Y todos de alguna manera y en un menor grado tenemos. Y ahí viene la invitación a que ustedes traten un poquito de evaluar. Y de allí, esta cuestión del docente, de lo que ya hablamos y todas las personas, ¿qué representa esto? La gota que llenó el vaso. La gota que llenó el vaso. No es la gota la que llenó el vaso. Es lo que ya había y lo que va habiendo y es lo que va acumulándose en el vaso, lo que hace que rebose el vaso. Entonces, esos eventos que estamos teniendo en la clase o en otro lugar tienen una larga historia. El tema es que ese vaso se fue vaciando, se fue descargando o nunca luego no he revisado esto, siempre estuve durmiendo creyendo que todo está bien. Piensen sobre esto. Y tenemos señales claras de que no está bien, pero muchas veces no vemos que está mal, porque creemos que no podemos hacer nada. Esa es la indefensión aprendida. Y el reloj allí de nuevo, que significa el paso del tiempo, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Bueno, entonces hablamos de ese despertar y acá viene en un momento en la vida, les dije, pensemos un poquito, que hay algo que pueda mejorar, que pueda hacer y que no está bien. Vas a ver que a lo largo del tiempo y lo que ese vaso que se va llenando es porque estoy haciendo siempre las mismas cosas. Y si tengo y hago las mismas cosas, los resultados van a ser los mismos. Entonces vale decir, si quieres un resultado diferente, algo vas a tener que hacer diferente. Y de ahí viene en que esperamos muchísimo que cuando el sol se alinee con la luna, que cuando el presidente del Paraguay vuelva a ser Rodríguez de Francia, o cuando tal cosa, o cuando mi papá, mi mamá, o lo que sea, ahí va a mejorar todo. No, no va a mejorar. Ahí solamente hay alguien que puede hacer algo y ese alguien sos vos. Entonces, de esto estamos hablando de algo muy difícil para el ser humano, cambio. Y fíjense ustedes, les digo que es cambio que lo primerito que te va en el médico, lo que sea que te va a hablar, cambio de alimentación, tener que hacer ejercicio físico, una serie de cosas, y hay cosas para mango. Y digo siempre esto, pero Mario, eso es difícil. No, no es difícil, es dificilísimo. Pero así como estamos llevando la vida, también es difícil. No es fácil. Y acá la propuesta es de hacer algo diferente para probar si puede ser diferente. ¿Alguien que quiere participar? Entonces vamos a ver el estudio de caso. Y acá la invitación nuevamente a que piensen ustedes, llévense a ustedes cómo aplicar en qué caso sería. Y si por ahí se les ocurre, díganme, Mario, me gustaría agregarle a ese caso esta situación. Y vamos a llevar en cuenta. Entonces, María y su enojo incontrolable. Vean el título, la afirmación que es la percepción de ella que no controlo yo mi enojo. Ese ya es su primer veredicto. Ella actúa, no puede hacer nada yo sobre él. Y la verdad que sí puede hacer. Entonces, María es una profesora de primaria apasionada por la enseñanza. Quiere decir esto, apasionada por entregar el bien, pero últimamente ha estado luchando con sentimientos abrumadores de enojo e irritabilidad. Se siente constantemente frustrada por el comportamiento desafiante de algunos de sus estudiantes y se encuentra perdiendo la paciencia más fácilmente de lo habitual.
María sabe que su enojo está afectando su capacidad para enseñar de manera efectiva y para conectar con sus alumnos, pero se siente impotente para controlarlo. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Esto ya compartimos en el webinar anterior. Entonces, ¿qué decíamos allí? La diferencia de emociones primarias y emociones secundarias. Emociones primarias, ¿qué son? Es un evento ocurrió y inmediatamente siento emociones, recordando que emociones se nota físicamente. Alguien que está con rabia, alguien que está con miedo, con enojo, notas. Y sentimiento, ya no, porque sentimiento ya es algo racional, es algo interno. Entonces, las emociones primarias son básicas, son innatas, son universales desde el nacimiento y su función principal es supervivencia, de adaptabilidad. Por ejemplo, la rabia, enojo, miedo, tristeza, asco, una serie de otros son básicos y necesitamos ellos porque ellos no avisan algo. El problema de esto que nos avisó es que tiene que pasar por un proceso que es nuestra mente. Y allí tenemos el modelo mental, no se olviden de esto. Y básicamente no es lo que me comunica la emoción, es como yo interpreto. Y las emociones secundarias es la combinación de las emociones primarias y fueron aprendidas, interpretadas. Algo que me ocurrió, yo he aprendido que ocurre esto. Vean que ahí ya está viendo la mentalidad. Depende del entorno y la cultura, la mentalidad es eso. Y a partir de los 2, 3 años empiezan a constituirse en esto. Vamos a llamarle esquema emocional. Y secundaria también porque sobre ese esquema emocional vuelvo a sentir otra emoción. Les pido que si no les queda claro algo, por favor, diga. Entonces, acá le vemos a María, esa es su posición de enojo, eso es lo que estoy viendo. Pero vamos a ver lo que puede haber detrás de ese enojo. Puede haber la inseguridad, no cree en sí misma, ¿verdad? ¿Y por qué no va a creer? Y cuando ella dice, no puedo hacer nada, es porque no creo. Yo sé que es incontrolable, es porque no creo en mí. Hay una tristeza por no sentirse amado o amada. Y claro, Marian, después que te ingo de mena perella o todo el día, de chico perella o todo el día, de hermano peja. ¿Cómo entonces eso? Es un poco difícil, Mingo, ir a abrazarle y besarle a alguien que permanentemente está enojado. ¿O qué les parece? Miedo de perder lo que tiene. Entonces, algo que tiene, hablamos que es tan importante para un docente de estar entregando el bien y en su caso, que decía que ella se está sintiendo afectada negativamente por no poder entregar a sus alumnos porque ese enojo le toma todo. Silencio, no saber expresar sus emociones, no, se calla, pero imposible. A veces hay una, que está comunicando algo. Impotencia, ya hablamos, lo que dijimos, una decepción porque no está cumpliendo la expectativa, un dolor por no superar viejas heridas, esto vamos a ver ya nomás, y la impaciencia por no avanzar en su vida. Está siempre la misma cosa y si vos ves, no avanzó y ves que estuvo repitiendo todo el tiempo la misma cosa. Esto se refiere de la necesidad de poder cambiar. Bueno. Vamos a entender un poco al cerebro, el protagonista de esto. Tiene que ver con la parte de neurobiológica, neurociencia y todas esas cosas. El cerebro o mente tiene la función de protegernos también. Y saben que la mente no es que no quiere que hagamos algo, lo que no quiere es que hagamos algo diferente. Y yo siempre me acostumbro a ir camino 3, salgo de la escuela, camino 2 cuadras, giro a la derecha y después más 5 cuadras, agarro ómnibus, me bajo, camino una cuadra más, ya estoy en casa. Sí,
por si acaso al salir del trabajo no hice ese camino y me subí en una moto, la mente ya empieza a emitir unos alarmas porque hay algo diferente. Su función es mantener la misma cosa. Entonces ahí tenés un atentado y vamos a decirlo atentado porque la mente no hace, vuelvo a decirlo, para estropear el cambio porque es tan difícil, porque la mente siempre te quiere llevar a lo que es conocido. Entonces, la red neuronal, lo positivo es que cambia con nuevo aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el proceso? Hay una evaluación allá arriba, el número uno, ¿verdad? Y que esto que está sucediendo, evalúo y voy a levantar hipótesis de qué es lo que está pasando. Por supuesto, todo esto no es que sigue así, yo estoy viendo que está ocurriendo. Esto en fracciones de milisegundos está ocurriendo todo ya. Después, si la alarma es peligro, suena la alarma. Está en peligro, Mario. Entonces, me viene un miedo a sufrir daño y voy a emitir los mecanismos de defensa que yo conozco, que se constituyó a lo largo de tiempo. Y todito estos son variables para cada uno, no todos van a sentir igual. Vean, este mecanismo es para todas las emociones. Acá el esquema emocional estamos viendo. Y vamos a hacer conductas evitativas para que evite yo la situación no tenga una consecuencia. ¿Se acuerdan del ejemplo de la señora? Yo, mi marido, es lo único que tengo, le voy a quitar de allí porque si no tengo, me voy a perder. Esa es una conducta evitativa y generalmente es negativo o me hace mal. Y eso, el refuerzo está, se reforzó, quiere decir, confirmó que es así y que, entre comillas, para la mente está bien. Y eso constituye un patrón, un modelo mental o un esquema emocional. Está más o menos, me hice explicar, entender. Entonces, vamos a ver un poquito acá qué ocurrió. Vamos a ver un poquito las gotas de agua del vaso y muchas veces no es lo tan gota. Vamos a ver esta infancia disfuncional de María. Ella creció en un entorno familiar marcado por la disfunción y el conflicto constante. Desde una edad temprana fue testigo de peleas frecuentes entre sus padres y experimentó una falta de estabilidad y seguridad emocional en su hogar. Estas experiencias tumultuosas pueden haberle enseñado a María que la expresión de la ira es una forma normal y aceptable de lidiar con el estrés y la frustración, que aprendió que la ira, el enojo, eso es normal y necesario para lidiar con el estrés, la frustración y principalmente para poner límites, límites. Para poner límites hay varias formas. Uno de ellos puede hablar tranquilamente y estoy poniendo límites. Otra forma es cintarear, otra forma es garrotear, otra forma es gritar. Varias formas. El asunto es cómo aprendí. Acuérdense a considerar el patrón que yo tengo, que cada uno tiene que va a formular. Eso es lo que te hace repetir una y otra vez. Entonces, acá una palabra que vamos a usar es, pero no tiene por qué ser así. Cuando nos despertamos y vemos y ya sé que he aprendido algo, no es ese algo que aprendí que está mal. No, no está mal. Acá lo que vamos a considerar es que no sea el único. Por supuesto, porque a veces sí es necesario gritar, va a ser la única forma de poner límite. El asunto es que no siempre hagas de una manera que principalmente te aparta de lo que es importante, es una barrera y con el cual, vamos a decirlo así, te causa perjuicio. De este estamos hablando. Bueno, acá tenemos la experiencia, una experiencia de María. Todo esto es suposición. Si no preguntan, considero que está
pude explicarme. Ahora vamos un poquito en la escuela. Colóquense ustedes en el lugar ahora del docente que le recibe a María y colóquense en el lugar de María también. Suponete que María tiene con toda esa carga emocional en su casa, va a la escuela y encuentra una profesora enojada de nuevo, que de nuevo está repitiendo la misma cosa que ella vio en casa. Están viendo cómo se va encimando las cosas, están viendo cómo se constituye una indefensión aprendida, y un poco para pensar también de los efectos que ahora como docente en su papel se les pueden causar a los niños. Hamba eikore hipota ayapo, y ver otras maneras de ver. Experiencias traumáticas en la escuela. Durante su tiempo como estudiante, María pudo haber sido víctima de intimidación o abuso por parte de sus compañeros o maestros. Estas experiencias traumáticas pueden haber dejado cicatrices emocionales profundas y haberle enseñado a María que el enojo es una forma de protegerse y defenderse en situaciones amenazantes. Con estos datos, esto es lo que vimos un poco, lo que hay por detrás, es lo que hay por detrás de lo que hacemos. Y esto generalmente nosotros no nos damos cuenta. Y acá la tarea de cada uno que se les sugiere es que empiecen ustedes a levantar hipótesis de lo que causó o de lo que causa esas reacciones en vos, pero más que la hipótesis, lo más importante va a ser que puedas cambiar algo, porque nosotros en el dibujito, en el 5 del dibujo que está en la izquierda, el foco es el 5. ¿Qué conducta estoy haciendo con estas emociones? ¿Qué hago? Ahí es donde nosotros podemos modificar la historia, contra otra historia, otro fin, porque hasta entonces contamos la misma historia. Bueno, entonces tenemos esta experiencia, el factor 2 en el caso de María, que está por detrás, y vamos ahora al 3. Como maestra, eh, tiene presiones profesionales, Gerald compartió muy bien, y expectativas no cumplidas. Como maestra, María enfrenta constantemente presiones y demandas abrumadoras en su trabajo. Y sabemos bien que el papel hoy en día está, el docente está muy presionado, no es por los directores, tenés padres, tenés los mismos alumnos. Y la carga de trabajo excesiva, la falta de recursos y el estrés constante pueden haber llevado a María a sentirte frustrada e impotente, lo que hace que recurra al enojo como una forma de expresar su malestar y sentir que tiene algún tipo de control sobre la situación. Sentir, poder sentir que tiene algún tipo de control sobre la situación. Fíjense que el aspecto controladora, una persona controladora o controlador, busca esto, busca poder controlar para evitar imprevistos. Y ahí de nuevo caemos en el esfuerzo que va en un saco roto, porque casi nada nosotros no podemos controlar, casi nada. Al único que podemos hacer algo, vuelvo a decir, es sobre nosotros. ¿Y qué es lo que pasa a alguien que quiere controlar siendo que no se puede controlar? Gasta mucha energía y se va a frustrar porque no se puede controlar. Están muy callados y necesito saber si estamos viniendo bien. Bueno, entonces tenemos 3 casos y vamos a entender un poco esto, cómo contribuyó uno con el otro. La formación del esquema emocional de María
podría entenderse como el resultado de una serie de experiencias emocionales significativas a lo largo de su vida. Estas experiencias han dejado una huella profunda en su sistema emocional, dando forma a la forma en que María percibe, interpreta y responde a las situaciones emocionales. Fíjense, dando forma a la forma que María percibe, interpreta y responde a las situaciones emocionales. O sea que si me forma, ejemplo, vamos a poner esto. Vamos a suponer que mi forma es cuadrada, pero la pelota es redonda. Esa pelota tiene que ser cuadrado para entrar en mi forma. Y ahí deformamos las cosas. Entonces, a esto ustedes pueden aprovechar y estar atenta qué forma tienen y todo miran así. Y eso inclusive se suele decir, si vos tenés un auto nuevo color amarillo, empezás a ver color amarillo. Si vos estás embarazada, vas a ver más mujeres embarazadas. Eso es algo que nos corre. Y esto habla un poquito del modelo de la influencia de lo que estamos viviendo. A ver, ok, Zulma dice que está ok, Rosana también, gracias. La infancia disfuncional de María, acá vamos a analizar el aspecto en su familia, marcada por el conflicto familiar y la falta de estabilidad emocional, pudo haber sentado las bases para su esquema emocional de enojo incontrolable. Las interacciones con sus padres y la exposición constante a la ira y la hostilidad puede haberle enseñado que la expresión de la ira es una forma válida de hacer frente al estrés y la frustración. Además, las experiencias traumáticas en la escuela, como el acoso escolar o el abuso por parte de sus compañeros o maestros, pueden haber exacerbado su esquema emocional a reforzar la asociación entre la ira y autoprotección. O sea que yo puedo protegerme únicamente si estoy enojado o soy muy irascible. Asociación entre ira y autoprotección. ¿Se acuerdan de la formación de las emociones secundarias? María pudo haber aprendido a recurrir al enojo como una forma de defenderse en situaciones amenazantes y mantener una sensación de control sobre su entorno, ya vimos. Por último, las presiones emocionales y las expectativas no cumplidas en su carrera como maestra pueden haber exacerbado su esquema emocional al aumentar su nivel de estrés y frustración. La carga de trabajo abrumadora y la falta de apoyo pueden haber llevado a María a sentirse impotente, incapaz de manejar eficazmente sus emociones, lo que lleva a recurrir al enojo como una forma de expresar su malestar. La formación del esquema emocional de María puede entenderse como el resultado de una interacción compleja entre sus experiencias de vida en la vida, o sea que sus experiencias de vida pasadas, que han dejado una marca indeleble en su sistema emocional y han dado forma a sus respuestas emocionales actuales. El enfoque centrado en las emociones buscaría explorar estas experiencias subyacentes y ayudar a María a desarrollar estrategias saludables para manejar y regular sus emociones de manera más efectiva. Estrategias saludables para manejar y regular sus emociones de manera más efectiva. Entonces estamos ahí intentar responder a la pregunta. Muy bien, todo muy lindo, pero y coyapota ya entiende Pama. Y lo primero va a ser esto. María Epal María. No vayas a dormir para esconderte de eso que pasa. Es bueno poder ver lo que pasó y ver cómo podés empezar a cambiar vos para que sufras menos.
Entonces acá tenemos a la izquierda la prisión mental. María, vamos a decir, se está viendo allí de todas las formas, con todos los sufrimientos. Y esto recuerden, señores, ocurre en así en milésimo de segundo. Le dije, no, es que voy a pensar, ah, sí, yo, esto porque me pasó, esto no, no, ya tu mente te trae todito ello, hecho. ¿Y el proceso cuál es? Esto que es en mi cabeza está todo enrollado mal, es empezar a darle un sentido y tener un orden. Y acá cambiar el final de un cuento. No sé si ustedes tienen esa técnica que se aplica y hacerle practicar al alumno. De esto estamos hablando. Y que puedes contar una historia diferente a cada minuto, hora, día, mes y año. Les pregunto una cosa. ¿Están pudiendo ustedes relacionar con el caso particular de ustedes del proceso de esto que le estoy eh, haciendo o relatando? Si pueden compartir un poquito y si de allí pueden compartir qué están notando en ustedes. Y acá viene que vos podés contar una historia diferente a cada minuto, día, hora y mes. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? En mi caso, sí, yo me identifiqué también con María en cuanto a cómo me siento en algún tiempo en la escuela, así mismo prácticamente como María, que muchas veces también me enojé, pero me relacioné también con lo que pude haber pasado en la familia y bueno, y de todo, en las dos pruebas, por las dos pruebas pasé, ¿verdad? Entonces de repente eh, me sentí frustrada en muchas ocasiones con diferentes situaciones en la escuela, pero esto que expones, Mario, nos ayuda muchísimo a conocernos nosotros y poder más o menos saber qué hacer para poder ayudarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Eddie. Te quiero pedir algo. Suponete de alguien que como María, como Estela, estén pasando por esto y no les ve salida, no entiende o asumen que es así o no se dan cuenta. ¿Qué le sugerirías vos, Estela, que puedan hacer? Y hablar con otras personas también o consultar con un psicólogo también puede ser, porque muchas veces hablando entre pares nomás no sabemos. Por ejemplo, mi compañera me cuenta a mí lo que le pasa o yo le observo qué le pasa. Si yo no sé, porque yo hace rato que esto me pasa a mí, ¿verdad? Siempre traté de solucionarme, ¿verdad? De buscar hablando, pero tampoco muchas veces si es que uno no sabe, si es que no es profesional, no le puede ayudar, ¿verdad? No es fácil ayudarle a la otra persona. Por más que uno cuente, no sabe, uno no sabe qué hacer o cómo pensar muchas veces para ayudar. Gracias, Estela. Gracias. Y acá me hacen pensar un poquito también de algo tan difícil, esto en la infancia o lo que sea, porque ¿con qué está relacionado? Con algo afectivo, con algo de nuestros padres. Por ejemplo, y principalmente la madre, vamos en este caso. Fíjense ustedes, ¿qué hay? Día de la madre. La madre es perfecta. Le vamos a hacer todo el homenaje, todo es perfecta luego. Y yo, Mario, veo todito tienen una madre perfecta. Y justo a mí, Pico, me tocó una madre que no es perfecta. Duele muchísimo. Y por el otro lado, vamos a pensar un poquito en la madre María. María escuchó siempre que todas las madres son perfectas y ella justamente no es perfecta. Se están dando cuenta del impacto que tiene el no estar, el ampliar un poco la mente, comunicarnos y, por ejemplo, asumir que los padres generalmente no tienen la intención de hacer mal. Él está repitiendo nomás lo que aprendió, lo que él cree que está bien. Entonces, y aquí es que yo me pueda permitir de rehacer, de contar otra historia, pero no es nada contra mis padres.
es para estar bien porque tengo que entregar mejor. Y haciendo esto, les aseguro que yo no voy a repetir lo que mis bisabuelos, más mi abuelo, más mis padres estuvieron haciendo siempre. Este es un poco algo para considerar porque una de las barreras que yo más encuentro en la persona es eso, esa dificultad, lo que le representa darse cuenta que algo no está bien y elige nomás. Voy a hacer de esta forma porque a mí me parece bien. Está muy bien esto que hiciste, pero yo, Mario, ahora voy a intentar hacer de forma diferente y no puedo decir que sí voy a acertar. Y acá viene el tema de considerar esto de proceso. Voy a probar y puede ser que sea diferente. Y acá viene Shépiko, el famoso ñembotawi que es Shépiko, se haya por una peda. Sí, ande mantere y gatutare ya de yeje. Ese también es otro aspecto, así como estuvo contando Estela, ¿verdad? Me doy cuenta, busco ayuda, pero yo tengo que hacer. Y acá viene una pregunta, y quiero que miren, reparen, ¿qué tu mente te está diciendo al escuchar todo esto? Tu mente te está diciendo algo, no, no puedo, luego, ahí viene y, no creas lo que te dice tu mente. Todo va a salir mal, le dice ahí uno, otro dice, no das una, siempre te equivocas. Eso cuesta mucho, ¿sí? Y le dije ya, cuesta muchísimo, pero también cuesta muchísimo y es doloroso estar viviendo así como estamos viviendo. Entonces, todo el tiempo nosotros hacemos esto. Un evento, voy a pensar, pienso, siento y actúo. La conducta es lo que va a haber. Entonces, de acuerdo a esa mentalidad, se va este esquema, varias veces estoy repitiendo, ¿verdad? La mentalidad que se constituyó, que yo fui viendo y el embudo que representa las emociones, ¿ok? Entonces, hay un evento, una realidad, todo nuestro sistema de creencia va a procesar esto. Voy a interpretar la realidad de acuerdo al modelo y voy a dar una respuesta. Y allí exactamente antes de dar la respuesta está la regulación. Esto pasa, están gritando, están inquietos, yo tengo que poner límites. ¿Y qué forma puedo poner el límite? Y pensar un ratito. ¿Será que gritando o poniéndome enojada o haciendo esta conducta de enojado va a ayudarme a mejorar, me va a ayudar a calmarle a esta gente? Por esto esta frase, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese espacio es nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Allí está. Es chiquitito el espacio, porque entre una acción y una reacción, cuando es automático, ya metí la pata, ya grité, año y no vamos, año huepotima. Entonces, pero antes de hacer eso, hay un lugar. Y como hablamos, siempre va a haber pensamientos, emociones y poder elegir. Que esto representa el blanco y el rojo. El blanco va a el bien, justamente que estuvimos hablando, que estuvimos viendo la importancia, es esto. Y el otro son los que atentan contra ese bien, pero en el medio estoy yo y el que va a elegir y decidir, y quien elige y decide luego por cuál me voy a guiar soy yo. Y acá, de esto de cómo estoy diciendo ya los cómo que vamos haciendo, una técnica. Estamos haciendo varios encuentros y les dije, compartí, creo que el lunes en el grupo voy a compartir un poquito otra vez algunos materiales sobre el mindfulness, que es poder observar a esta mente que tenemos, de poder regular los pensamientos. ¿Alguien que quiera hablar? Mario, yo pregunto, ¿será que se puede grabar el curso para luego escuchar otra vez? Sí, Estela, está grabado y desde en la otra semana voy a organizar en YouTube va a estar disponible, pero ya está grabado. Cuando coloque esto en YouTube ya voy a compartir en el grupo, no te preocupes, ya está eso. Bueno, gracias, Mario. Por Gracias. nada. Existen
Rosana dice, existen varias Marías en nuestro entorno. Es importante el apoyo de una persona de confianza o del equipo técnico para brindar a esa persona ese soporte que está necesitando y es urgente. Rosana, asimismo, ahí viene la solidaridad, el bien y algo que necesitamos siempre es eso. Entonces hay muchas Marías y hay quien le afecta el enojo, pero otro está dominado, por ejemplo, por el miedo, otro la tristeza. Hay un montón de formas, pero el mecanismo es lo importante. Bueno, entonces esta cuestión de la atención y conciencia plena. Acá en esta imagen tenemos a la izquierda esta persona con un montón de cosas en su cabeza. Ahí tenemos cuando María salió, no la arrancó, está llegando en el trabajo, ahí está el celador, todas estas cosas. Se abruma mi mente, está descontrolado, es un descontrol emocional tremendo que sufro. Pero acá la pregunta es, ¿cómo tener ese pensamiento al lado? Están viendo el perrito, ¿verdad? Ya estoy, ejemplo, estoy ya en la clase, veo a mis alumnos y el sol nomás. Y hay una forma y es una técnica. Entonces acá vamos a tener un poquito, una pequeña experiencia nuevamente en mindfulness, pero acá la idea es que esto sea práctica constante, es para que sea un hábito, porque esto el docente necesariamente es lo que necesita. Rosana, estoy pensando en algo. ¿Estás? Estoy aquí, estoy Rosana, aquí. te invito a conducir esta sesión de mindfulness meditación. Ay, qué bueno. Gracias, gracias por la confianza. Bueno, te escuchamos, Rosana. Rosana es una compañera, profesora, ella es psicóloga también y tuvo ya experiencia en los colegios en meditación y por eso ahora me gustaría que nos ayude aquí a que nos guíe un poquito en esta sesión. Bueno, voy a compartir un poquitito parte de la experiencia que hemos trabajado en prácticamente en dos instituciones y la idea es ir trabajando con las demás. ¿En qué consiste todo esto? Trabajar sobre esa meditación en el aula, que los niños puedan aprender también a autocontrolar esos sentimientos y esos pensamientos que van teniendo con ayuda de la maestra. No es fácil, pero sí se puede lograr con unas músicas que realmente hacen que la mente esté tranquila, el corazón también, y se van realizando ejercicios tanto de movimientos, con las manos, con los brazos, con la cabeza, y nos vamos adentrando poco a poco en ese mundo mágico y de colores con una experiencia significativa realmente maravillosa y que queda en cada uno de ellos. Eh, Tanto es así que con los chiquitos del primer grado con que he trabajado, realmente tanto la profe como los padres también en algunas ocasiones han participado y fue realmente muy significativo. También lo hemos hecho de manera general, desde el nivel inicial hasta el sexto grado. En una experiencia que hemos tenido, en una de las presentaciones, por decir así, de un proyecto, y trabajamos sobre esta relajación y meditación a modo general con todos los componentes de nuestra institución. Lo hicimos en dos, como ya manifesté, en dos escuelas y la idea es ir trabajando un poquito más con las maestras para que puedan conocer la técnica, para que puedan conocer el por qué se hace esto, el para qué se hace esto, en qué ayuda y cuáles son los beneficios que realmente se notan luego. Los niños están con más entusiasmo para continuar aprendiendo, la maestra también, y es una manera de motivarles también a ellos. Rosana, gracias por esto y acá quiero un poquito llevarles entonces a una práctica, a experimentar lo que es lo que es el mindfulness y voy a ser breve para que ustedes puedan
en el colegio en algún momento y principalmente, no solamente, principalmente cuando se sientan muy atacadas ustedes. Cierren sus ojos, coloquen las manos sobre la pierna, eh, apártense del respaldo del asiento, cierren sus ojos, vayan calmando los pensamientos y hagan 3 inspiraciones profundas y 3 expiraciones profundas. Dejen que los pensamientos pasen. Dejen que pase, van a venir, pero dejen que el pensamiento pase y comiencen a direccionar la atención de ustedes en la respiración, el aire que entra, el proceso que hace este aire hasta que expiremos nuevamente. Y noten ustedes que están colocando su atención a esa respiración. Vuelvo a decirles, los pensamientos dejen que pasen, no cuestionen. De forma gentil, ustedes vuelven a llevar su atención a la respiración. Pueden mirar el contenido de ese pensamiento que viene y pueden mirar luego, pero dejen que pase. No intenten hacer ninguna modificación, no intenten controlar su respiración, solo observen. Vuelvan a hacer 3 inspiraciones profundas y 3 expiraciones profundas y abran sus ojos nuevamente. Bueno, volvemos acá nuevamente a este mecanismo, a esta parte. Acá hablamos que lo que buscamos primeramente es modificar la conducta, vienen las emociones, los pensamientos. ¿Y qué hago en este momento? En el ejemplo de, si nosotros pensamos en María, es que su reacción de enojo comience a regularse, que comience a elaborar otra forma, porque ese enojo tiene contenido, como por ejemplo sus alumnos que están muy inquietos, por decirlo así. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es que queden más quietos y que vaya comenzando a pensar, a elaborar otras maneras de reaccionar, otras maneras de expresar esa necesidad genuina y válida que tiene. ¿Ok? Entonces, ¿dónde, en qué momento va a estar atenta antes de hacer ese comportamiento y va a poder regular? Y allí viene el papel del el mindfulness, de la conciencia plena. Porque ¿qué es lo que hacemos? Fíjense ustedes.
direccionamos la atención a una parte del cuerpo físico, que es la respiración, que está presente todo el tiempo, pero no le prestamos atención. En vez de estar en la parte mental en donde está ocurriendo esa turbulencia. Entonces llevo la atención ahora a parte de mi cuerpo para vaciar un poquito esa mente, me calme y pueda ver en ese momento qué opciones voy teniendo. Es uno de los objetivos. ¿Y por qué esto es necesario que sea un hábito y sea un hábito de vida que constituye de mí y yo pueda decidir a qué le voy a llevar mi atención? Los pensamientos van a venir, las emociones también. El tema es lo que hago, que no sea lo que me haga. Entonces, voy a leer un poquito aquí un chat, he visto muy interesante que dijo Margarita Lugo: tres modelos que nos identifican mucho. Buscar ayuda como ahora, destinar ese tiempo, elevar la autoestima, querernos cada día más, supongo. Primero trabajar conmigo mismo para luego ofrecer esa ayuda a los demás. Margarita, asimismo, acá el tema del ejemplo es con esta frase: solo podemos dar lo que tenemos. Si yo no me cuido, si yo no me hago el bien, ¿será que o puedo dar ese bien si yo no tengo eso en mí? Si eso no se constituye en mí. Es muy válido esto, Margarita. Y acá viene un poquito el otro punto, la otra cosa que vamos a empezar a tratar de incorporar. El farol, la luz. ¿Qué es el farol? Es la guía para el barco en el mar. Él ve la luz y sabe hacia dónde va. Entonces, pensemos un poquito, hablamos nosotros del docente, de hacer el bien, lo que es importante para él. Que ese sea tu farol. Este es tu guía. Vos sos el barco. Vos sos el capitán de ese barco, vos dirigís tu barco, vos no sos tus pensamientos, vos no sos tus emociones, vos sos quien tiene las emociones y los pensamientos y vos podés conducirte y regular eso. Entonces tenemos el barco, que sos vos, y tenés allí tu referencia de hacer el bien y que va a ser tu guía, que vas a llegar a eso. Ahora, el barco está en el mar, que puede tener turbulencia enorme, imprevista, puede movilizar todo. Si no está claro hacia dónde vos te vas, es muy difícil lidiar con todas esas dificultades. Y era lo estuvo sintiendo toda las desventajas, la oposición, las barreras que te enfrentas para llegar y estar bien. Y acá el punto es que no podemos hacer nada, esas barreras van a estar, o sea, con la turbulencia en el mar. El asunto es cómo pasar a través de ellas. Cómo pasar a través de ellas. De esto estamos hablando. No es esperar que va a ocurrir algo y que va a quitar esa dificultad de nuestra vida. Entonces eso le da sentido a la vida porque es muy pesado. ¿Se acuerdan el tema de no vale la pena, siempre va a ser así? Es eso, porque no hay un motivo, no veo por el cual esto que estoy haciendo, este tremendo esfuerzo, tenga sentido en mi vida. Y acá viene de nuevo el mar, ¿verdad? El mar es como la vida, va a tener las olas fuertes, eso no podemos hacer nada, pero tenemos la opción de surfear a través de ello. Vimos nosotros como tenemos estas herramientas para lidiar con esto, estábamos viendo, ¿verdad? Cómo surfear y en el método Ruler estuvimos viendo las herramientas que tiene Ruler. Y dicho entre paréntesis, ¿hay aquí entre los participantes alguno que implementó el contrato emocional en su clase? Por favor, si hay alguien, me gustaría un poco saber esto. Entonces, en el método Ruler
este gráfico que representa, al, tiene 4 cuadrantes y el lado izquierdo se refiere a la energía que influyen en el estado de ánimo. Energía hacia arriba, ¿verdad? Estado de ánimo alto, energía hacia abajo, estado de ánimo bajo. Bienestar, la salubridad. Hacia la izquierda es bajo y hacia la derecha es el máximo. Entonces, fíjense ustedes en el cuadro las palabras que van apareciendo. En el grupo azul, con la energía baja y bienestar bajo, que viene devastado, es el más, el pico de esa situación, en donde estoy mal y mi estado de ánimo es bajo, desalentado, enajenado y varias palabras acá a la izquierda. El cuadrante izquierda bajo azul y después el rojo arriba. Cuando estoy mal, pero la energía es alta, estoy enfurecido, estoy aterrado, estoy desesperado, furioso. Ese es un pico alto. Entonces, como lo negativo en el lado derecho se representan las emociones positivas también para arriba y de bienestar. Entonces, la energía arriba con un bienestar más acentuado arriba, entonces te lleva a un estado de extasiado, de euforia. ¿Ok? Y abajo, un estado de ánimo ya, con la energía más baja, más tranquila, pero un alto bienestar es la serenidad, el famoso estoy tranquilo, estoy en paz. Entonces, sí es posible modificar, poder decir, ok, entonces supongamos María, ¿verdad? Que ella sea enfadada, su enojo sea enfadado. ¿Cómo puede llegar ella a estar en un estado de ánimo motivada e inspiradora entre el punto del izquierdo al punto derecho? Y ahí va, se va formulando qué hacer, cómo lidiar, cómo expresar sus sentimientos, su opinión a esa directora que está siempre nerviosa. Supongamos que esa María sea la directora hoy en día. Vamos a ver un poquito, ¿cómo será esa directora enojada? ¿Será que alguien le preguntó? ¿Será que alguien ya se fue a hablar con ella, a compartir con ella algunas cosas? Es una pregunta nada más para pensar un poquito. Bueno, en esa jornada, vean ustedes, yo les contaré la experiencia mía con esto sobre con los docentes de ustedes mismos. Acá hay una cosa que me dio, ¿saben el diablo de la cruz que huye? Yo siento que ustedes huyen de esto así, esto de pensar en la mejor versión de mí. Porque lo que ocurre mucho, vamos en el caso de María, hasta acá todos decidieron por ella, todo que son sus emociones, las circunstancias en la vida, todo. Ella no tuvo oportunidad de pensar lo que ella quería. ¿Cómo puede construir la mejor versión de sí mismo? Y acá la propuesta es pensar en esto. ¿Y dónde eso que estoy pensando va a ser como una semilla? ¿Dónde voy a plantar? Allí en el medio, en ese carúa. Pero ¿se acuerdan que me voy a enfocar a regar eso que yo quiero, a hacer el bien? Y va creciendo como una semilla. Entonces hay una frase de Sartre que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Los otros van a hacer. El asunto es lo que nosotros hacemos con eso, es lo que nosotros somos. No me define lo que el otro hizo por mí, sino lo que yo hago. Y al no hacer nada, ya estoy haciendo. Y de aquí va, le voy a dar la palabra. Gerald, ¿vos está por ahí? Sí, estoy aquí, estoy Bueno, Mario. excelente. Ya enseguida te doy la palabra. Voy a leer algo porque me gustaría ver que continúes lo que expusiste y qué pensaste con lo que viste acá. ¿Está bien? Entonces, Rosana, yo estaré llevando la propuesta cuando me reúna con las compañeras en círculo de formación. Excelente, Rosana, te agradezco. Bueno, primero le doy a Gerald, pero quien quiera participar va a ser muy importante, si tienen dudas o lo que sea, y principalmente si vieron alguna respuesta a algo que vinieron a buscar, a todas estas cosas. Gerald, ¿qué pensaste?
Sí, realmente muchas cosas, Mario. Es una realidad que vivimos día a día. Siempre, como muy bien se explicita, verán todas esas imágenes, nos ubicamos en el lugar del otro, pero no nos ubicamos en nuestro propio lugar. Entonces, ¿qué Gerald puede hacer ante esta situación que se plantea en el día a día, ¿verdad? Yo puse el ejemplo de mi directivo, ¿verdad? Porque es mi realidad, ¿verdad? Esa es mi realidad del día a día al ingresar a la institución, ¿verdad? Con esa persona con la que tengo, que a veces no son ni mis alumnos, ¿verdad? Es mi directivo. Entonces, ¿cómo Gerald hará de acá en más para ver que esa persona, ese directivo, cambie de alguna forma su actitud, ¿verdad? Pero tengo que empezar por mí. ¿Verdad? Eso es lo que yo veo. Por eso ahí esa última frase que vos decías, la mejor versión de mí, ¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer con todo esto, ¿verdad? Realmente cuando hicimos este ejercicio de un poquito de respirar, yo creo que eso también con mis estudiantes, porque a veces son jóvenes, vienen con mucha energía, esperan mucho de nosotros, ¿verdad? Esperan mucho de nosotros. Entonces, ahí trabajar un poco esa parte. Primero yo, ¿verdad? Ver qué es lo que yo puedo aportar y después en base a eso buscar una opción para lo demás, ¿verdad? Entonces yo me llevo esa idea, ¿verdad? De ir analizando, de ir pensando, porque las situaciones no van me quedó muy claro lo que vos decías, que las situaciones siempre van a estar ahí. Yo me puedo levantar, a lo mejor me voy ya todo preparada, súper bien, con buena onda, pero como vos decís, salgo, me voy, me dirijo a mi vehículo, veo que, bueno, tengo la rueda que se me pinchó, tengo que ir otra vez a hacer eso y a cambiar mi rueda y hacer, porque pasa, ¿verdad? O no me arranca el auto, o, o de repente tengo que llevarla a mi hija a un lugar, o tengo que llevarla a la otra a otro lugar, y bueno, eso ya hace que yo me altere, que, ¿verdad? Y eso es lo que me voy otra vez a desembocar en el colegio, ¿verdad? A donde estoy con mis estudiantes. Entonces, por supuesto que yo creo, y yo ya muchas veces también eso me cuestioné, digo, ¿cómo llego, verdad? Si yo también estoy llegando inconscientemente, ¿verdad? Yo digo inconscientemente porque no, a lo mejor no demuestro, pero la persona que me ve ya se da cuenta por mi rostro, por mi cara, que algo está pasando. Entonces es como que también la otra persona reacciona ante esa situación, ¿verdad? Y eso, esa parte es nomás es lo que entendí súper bien, ¿verdad? Llevar y ver qué es lo mejor de mí que yo puedo hacer y cómo lidiar con eso, ¿verdad? Y escuchar. Hay una cuestión muy importante que yo veo que las personas quieren que se les escuche, ¿verdad? El joven quiere que se le escuche, la persona adulta quiere que se le escuche y muchas veces nosotros nomás queremos ser escuchados, pero no le queremos escuchar al otro. Entonces eso es lo que, a mi parecer, es lo que me llega mucho con esto que estuvimos analizando. Bien, Gerald, muchísimas gracias. Y estaba pensando algo, Gerald y colegas. Supongamos la mente, ¿verdad? Desperté yo maravillosamente, te vi bien, bien blanca, radiante mi mente. Empiezan a aparecer las cosas, empieza a oscurecerse, ajá, negro de repente. Acá la propuesta con la conciencia plena y esto lo que le dije es, hace un espacio allí en eso negro. Esa es, respiro, veo y está. Deja un espacio. ¿Dónde vas a estar? Está todo el resto negro porque te va a afectar. Acá de ninguna manera estamos diciendo no te tiene que afectar porque te va a afectar. El asunto que vas a hacer con esto que te afectas. Entonces, puedo hacer un espacio, respiro o lo que sea, y de ahí veo la mejor opción para salir. ¿Alguien más que quiera contribuir principalmente con lo que se llevan hoy de aquí? ¿Qué Una aprendí? partecita nomás, Mario, uy, ya para cerrar, ¿verdad? Una partecita más. eh, ¿Cómo podemos ayudarnos también, creo nosotros, ¿verdad? Y acá yo creo que los colegas van a compartir, ¿verdad?
entre nosotros. Yo veo eso, entre nosotros, porque a veces hay situaciones, yo veo compañeras, salimos, por ejemplo, al receso y compañeras que están a veces así, pareciera que en el rostro se les nota mal o alguna situación que están pasando, no quieren contar, no quieren decir lo que sienten, ¿verdad? Pero cómo ese hablar, compartir, cómo ayuda, ¿verdad? Porque el docente lleva una carga muy fuerte, Mario, y eso es una realidad que todos sabemos. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposo, tenemos padres, tenemos todo, ¿verdad? Y tenemos otra vez gente que está adentro, los padres mismos que tenemos que escucharle, como yo decía, los mismos alumnos con su problema. O sea, es muy fuerte la carga. Entonces, ¿cómo contenernos? Esa contención entre compañeros. Yo eso siempre veo, yo pongo un ejemplo de una compañera el otro día, ¿verdad? Cuando se iniciaron las clases, de repente ella no sé, yo le notaba en el rostro que ella no se sentía bien y en algún momento no quiso hablar ni decir realmente qué le estaba pasando, pero con ese abrazo, fuerza, ya va a llegar la hora, ya va a terminar ya la jornada, en qué te puedo ayudar. Bueno, así, por lo menos una palabra de aliento ayuda, verdaderamente ayuda, porque nosotros primero yo creo que tenemos que estar bien para poder brindarnos a los demás, ¿verdad? Yo esa parte nomás quería resaltar, nada más. Gerald, se me ocurrieron algunas cosas que yo haría o que podría hacer. En el caso que vos decís, primero es compartir esta misma pregunta, colegas, y le voy a invitar a los que son más próximos y los que le vea que le va a tener sentido esto. Cinco, por ejemplo. Estaba pensando en esto de cómo nosotros podríamos hacernos un soporte para ayudarnos. Entonces pensamos un poquito, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, en algún lugar está allí hay el semáforo que vemos, cada uno está su nombre allí, rojo, verde, amarillo. Entonces, mi nombre, si coloco en amarillo, no estoy tan bien. Y si estoy en el verde, estoy bien y puedo ayudarle a quien su color esté en el amarillo, en el rojo. Y entonces puedo ir a hablarle si quiere. Una idea. Otro, el programa Ruler tiene un contrato emocional, un trabajo. Esto, hay todo un esquema de esto que se hace con los alumnos, pero eso se puede aplicar también entre colegas. ¿Cómo queremos ser tratados? ¿Cómo queremos sentirnos? ¿Cómo queremos ser escuchados? ¿De qué manera pueden ayudarme? Y dijiste una cosa, Gerald, que muchas veces alguien necesita un abrazo nomás, nada más. Entonces, es un poco esto, pero lo primero que veo, Gerald, es poder compartir en un grupo pequeño y quien les parezca ver. Y acá es lo siguiente, es enfocarse en la solución, porque lo que somos demasiado expertos es, nos reunimos para hablar de fulano, que está mal porque seguramente es su marido, porque lo le maltrata, porque se enoja luego. Ese es chisme. Acá el tema es foco en ayudar a quien necesite. Sí, necesitamos saber qué es lo que le pasa, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué acciones voy a tomar? Y lo que dijiste, por supuesto, es, yo me escucho, en lo que dijiste en relación a esta cuestión de me escucho o le escucho al otro. Y lo otro que dijiste también, Gerald, y me parece muy importante, es esto de llevar a la práctica del mindfulness a los alumnos. ¿Saben lo que es para un joven que empiece a tener contacto y sepa que puede manejarse, que puede ayudarse? Son asignaturas que no damos en ninguna clase, pero es muy importante esto. ¿Alguien más que quiera participar? Ya estamos en el cierre. Yo, Sí, adelante, por yo, favor. nada más contar un poquitito de una experiencia. Comparto plenamente todo lo que está manifestando la compañera recientemente. Es tan importante desde el rol directivo, desde el equipo técnico, tener esa visión y ese ojo crítico, por decir así, estar muy atentos a cada situación que se presenta con las compañeras, con los compañeros. Desde el momento del saludo, uno ya se da cuenta de cómo está la persona, si es verdaderamente observador. ¿Qué fue lo que hicimos en una oportunidad en una institución? Llamamos a entrevista individual.
preguntamos cómo estaba la persona, eh, y fueron saliendo tantas cosas en esa pequeña entrevista, por decir así, y situaciones que realmente estábamos desconociendo. Por tal motivo, tal circunstancia, la profe venía manifestando. Entonces, ese espacio que se le dedica al compañero es sumamente importante. Si no quiere hablar, por lo menos aquí estoy. Cuando quieras conversar, aquí te espero. O tocarle de repente el hombro. ¿Cómo estás? Al tocarle el hombro, hay personas que ya se desmoronan porque están tan sobrecargados de varias situaciones en sí. Entonces, ese espacio que se le dedica, como dije, a ese compañero es sumamente importante. ¿Para qué? Para poder comprender y entender y ponernos en ese lugar de la otra persona que a veces desconocemos por qué viene con una cara larga, por qué tiene tal reacción a tal circunstancias. Es muy importante que tanto el director como el equipo técnico puedan servir de soporte, de ayuda y de acompañamiento a cada uno de los profesores también. Gracias. Gracias a vos, Rosana. Bueno, el próximo encuentro nosotros vamos a hacer, no el siguiente sábado, y ya queda los sábados en este horario, a las 4, y va a ser el 16 de marzo el siguiente encuentro. Y va a ser esto, pero vamos a abordar otras emociones y otras formas y vamos a ver esto. ¿Hay alguien más que quieren contribuir, si quieren escribir en el chat, que con 2, 3 palabras estamos llevando hoy de acá? Inés, adelante. Sí, buenas tardes. Súper interesante la charla de hoy. Yo me llevo muchos aprendizajes por sobre todo de cómo poder aplicar con los compañeros en el colegio, ¿verdad? O sea, que es una cuestión que también se puede transmitir a los que no participaron hoy. Me llevo como ese desafío y lo importante, el poder reconocer y darme cuenta de esa emoción que me está ganando, ¿verdad? Y tener en cuenta ese esquema de que esa emoción está producida, está generada por un pensamiento ahí o por una interpretación que yo tengo y que eso me está llevando a una determinada conducta como, no sé, en el aula poner margel también con los alumnos, etcétera. Entonces, entender ese sistema de pensamiento, emoción y conducta y que yo tengo el control de eso, flexibilizando un poco esos pensamientos que me va a llevar a una emoción más positiva, por lo tanto, a una conducta diferente y más funcional. Entonces, que eso el docente pueda comprender de que el cambio está en él y no cambiar la forma de ser de su director, de su coordinadora, de sus alumnos, ¿sí? Sino en poder mirarlo desde otra perspectiva, que lo lleve a sentir diferente y actuar diferente, para mí es el camino, ¿sí? Entonces me llevo eso y eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Inés. Hasta me hizo pensar esto de enfocar un poquito el enfoque para con los colegas. Esto vamos a llevar en cuenta y lo que dijiste, Inés, es así mismo. O sea que, y quiero compartir con esto, de esto cuando decimos, no, yo conmigo y mejoro. Y hay una cosa, eh, acá vamos en la cuestión de empezar a sembrar. Entonces, una propuesta de Ruller cuando dije es, ¿qué ocurre cuando vos solita, profesora, estás aplicando en tu escuela ese método, pero tus alumnos le comentan a otra profesora, ¿cómo en la clase de la profesora Inés da gusto? No sé por qué. Y la otra puede ser que pregunta, ¿qué está pasando? Entonces, cuando yo empiezo a cambiar, y eso se dice que no hay mejor enseñanza que el ejemplo, esto se nota, esto se nota. Y estoy sintiendo también una ausencia en los docentes que se enfocan mucho en la cuestión profesional y como alguien dijo, somos todo un conjunto de cosas y lo personal influye en lo profesional y lo profesional en lo personal.
Entonces lleven eso a ampliar, porque todo esto, contrato emocional como está, se puede y se tiene que aplicar en casa luego. Si en mi casa están bien y yo estoy bien y eso llevo ese bien, pero el impacto es fuerte y llego en mi casa y está bien, es otra cosa. Y si en mi casa luego empiezo mal, me voy en un lugar donde está mal, la verdad que se pone pesado. Gracias, Inés. Zulma dice, me llevo mucha alegría de participar en este encuentro, mucha esperanza, aprendizaje. Gracias, Zulma. Sí, me alegro mucho con esto. Y bueno, desde ya agradecerles por la presencia un sábado a la tarde, pero me parece que fue conversando con muchos docentes, me dijeron que sí, es el mejor horario, el menos turbulento para ustedes y más que sábado a la mañana, un sábado a la tarde. Conforme creo que a Estela le dije, sí, este está grabado, vamos a compartir después ya en los grupos y el siguiente vamos a hacer el 16 de marzo. Bueno, estimados docentes, que tengan buen resto de jornada, buen fin de semana, estamos en los grupos y cualquier duda a las órdenes. Y si implementan el contrato emocional, por favor, háganme saber. Bueno, muchas gracias, docentes. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Buen fin de gracias. semana.